El hombre torto, un caso del detective Almanaque. Hay algo en la forma en que camina, algo que no obedece a las leyes del cuerpo humano. El caso llegó a mí como una simple desaparición. Un relojero de Baker Street que nunca cerraba su tienda y que de repente no volvió a abrir. Pero lo que encontré dentro de su local me hizo cuestionar todo. Las estanterías estaban torcidas, los espejos doblados y en el suelo, huellas que no seguían una línea recta. Dicen que en Londres existió una entidad que caminaba solo por ángulos rotos, que no giraba la cabeza sino todo el cuerpo, que sus brazos se arrastraban detrás de él como si no le pertenecieran. Algunos lo llamaban el hombre torto, otros simplemente decían, si lo ves no te enderezas nunca más. Esta es la historia del caso más extraño que he enfrentado. Si crees que puedes ver a través de la niebla sin que algo te devuelva la mirada, entonces escúchame con atención. Mi nombre es Almanaque. No es mi nombre real, por supuesto, pero en este oficio la verdadera identidad es un lujo que no podemos permitirnos. Soy lo que algunos llamarían un detective de lo imposible. Aquellos casos que Scotland Yard archiva bajo el sello de inexplicable terminan inevitablemente sobre mi escritorio. Era diciembre de 1887. Londres se encontraba sumergida bajo una niebla tan espesa que parecía tener sustancia propia. No era la típica bruma londinense. Esta parecía consciente. Se deslizaba entre los callejones como si buscara algo o a alguien. Recuerdo estar sentado en mi despacho de Marylebone, un sótano húmedo con paredes repletas de libros prohibidos y artefactos que ningún museo se atrevería a exhibir. La luz de las lámparas de gas apenas penetraba aquella oscuridad perpetua que reinaba en mi santuario. Fue entonces cuando escuché los 3 golpes en mi puerta. Siempre son 3, como si existiera una regla no escrita para quienes buscan mis servicios. Adelante, dije sin apartar la mirada del manuscrito copto que estudiaba. La figura que entró hubiera pasado desapercibida en cualquier otro lugar de Londres. Un hombre de mediana edad con un sombrero de copa ligeramente descolorido y un abrigo que, aunque bien cuidado, revelaba los primeros signos de desgaste. Lo que captó mi atención fueron sus ojos, enrojecidos, con un temblor constante, como si hubieran visto algo que la mente humana no debiera contemplar. ¿Es usted el señor Almanaque?, preguntó con voz quebradiza. Depende de quien lo busque, respondí cerrando el manuscrito, y del caso que traiga consigo. El hombre, que se presentó como Edward Timmins, empleado del Banco de Inglaterra, comenzó a relatarme lo que parecía un caso trivial. Su vecino, un relojero llamado Augustus Blackwood, había desaparecido. La tienda de relojes en Baker Street, famosa por nunca cerrar sus puertas en 30 años, llevaba 3 días con la persiana bajada. La policía dice que debió marcharse por voluntad propia, explicó Timmins retorciendo nerviosamente su pañuelo. Pero yo lo vi la noche anterior. Estaba cambiado. ¿Cambiado?, pregunté ahora genuinamente interesado. Sus movimientos, murmuró Timmins bajando la voz como si temiera ser escuchado, parecían incorrectos, como si alguien estuviera aprendiendo a usar su cuerpo. La descripción activó un recuerdo enterrado en mi memoria. Un antiguo texto en sánscrito que hablaba de entidades que habitaban en los espacios negativos de nuestra realidad, seres que observaban desde ángulos imposibles. ¿Y dice usted que esto ocurrió en Baker Street?, pregunté levantándome para tomar mi abrigo. En el número 413, confirmó. Le pagaré lo que sea necesario, señor Almanaque. Solo encuentre a Augustus y averigüe qué le sucedió. Mientras salíamos a la calle, noté que la niebla se espesaba aún más, como si intentara impedir nuestro avance. Pero yo ya había aceptado el caso. Y en mi profesión, una vez que se abre una puerta, no hay forma de cerrarla sin cruzarla primero. La tienda de Augustus Blackwood era un anacronismo en la modernidad creciente de Londres. Entre los nuevos escaparates iluminados con electricidad,
y los flamantes comercios, su fachada de madera oscura y el cartel tallado a mano parecían pertenecer a otro siglo. Blackwood & Son. Relojeros desde 1794, rezaba el letrero, aunque todos sabían que no había ningún hijo en el negocio. Augustus, por lo que me había informado Timmins, llevaba solo toda su vida, tanto en el negocio como en lo personal. La persiana metálica estaba bajada, pero no completamente. Un espacio de unos 10 centímetros dejaba entrever el interior en penumbra. Me agaché para mirar, notando inmediatamente algo extraño. Aunque la tienda estaba cerrada, podía escuchar claramente el tic-tac de decenas, quizás cientos de relojes, todos funcionando al unísono en perfecta sincronía. No, debería estar aquí, señor, dijo una voz a mis espaldas. Me incorporé para encontrarme con un policía, uno de esos jóvenes recién salidos de la academia que patrullaban Baker Street. Detective Almanaque, me presenté, mostrándole una identificación que parecía oficial, pero que en realidad era una ingeniosa falsificación. Estoy investigando la desaparición del señor Blackwood. ¿Scotland Yard se interesa ahora por viejos que abandonan sus negocios?, preguntó con cierto desdén. Scotland Yard se interesa por todo lo que yo considere interesante, agente. Dejé la frase en el aire. Wilkins, respondió automáticamente. Este caso no tiene nada de especial. El viejo probablemente se cansó de arreglar relojes y se marchó a Somerset o Cornwall, como todos los ancianos. ¿Y dejó todos sus relojes funcionando?, pregunté señalando con la cabeza hacia el interior. El agente Wilkins pareció dudar por un momento. Se agachó para mirar bajo la persiana y al incorporarse su rostro había palidecido levemente. Probablemente se le olvidó apagarlos, murmuró, pero su voz carecía de convicción. ¿Ha entrado alguien al local desde que se reportó su desaparición? No que yo sepa. El inspector Graves pasó por aquí ayer, pero solo miró desde fuera. Dijo que sin señales de forzamiento no hay motivo para entrar. Graves debería haberlo imaginado. El inspector más pragmático y menos imaginativo de todo Scotland Yard. Para él, si algo no podía explicarse con lógica convencional, simplemente no existía. Necesito entrar, declaré. Imposible sin una orden, respondió Wilkins recuperando algo de su autoridad. Y le advierto que esta zona está bajo vigilancia constante. Miré alrededor. La niebla había convertido la bulliciosa Baker Street en un paisaje fantasmal donde apenas se distinguían las siluetas difusas de los transeúntes. ¿Vigilancia constante? Sonreí irónicamente. Con esta niebla, agente Wilkins, dudo que pueda ver más allá de su propia nariz. El policía se removió incómodo. De todas formas, señor, no puede entrar ahí. Es propiedad privada. Por supuesto, concedí. Solo estaba satisfaciendo mi curiosidad. Buenas tardes, agente. Me alejé caminando con parsimonia, sabiendo que Wilkins me observaba. Al doblar la esquina me detuve junto a un vendedor de P.C.'s periódicos, compré el Times y esperé. Tal como había previsto, minutos después, Wilkins pasó frente a mí, continuando su ronda. La noche caía sobre Londres y con ella la niebla se transformaba de un manto grisáceo a un velo casi negro. Era el momento perfecto. Regresé a la relojería sigilosamente, esta vez por el callejón posterior. Todas las tiendas de Baker Street tenían una entrada trasera para recibir mercancías, y la de Blackwood no sería la excepción. Efectivamente, encontré una pequeña puerta de servicio. La cerradura era antigua, del tipo que ya apenas se fabricaba. Saqué de mi abrigo un estuche de herramientas especiales, otro recuerdo de mis años en Oriente, y en menos de un minuto la puerta se dio con un chirrido apenas perceptible. El interior estaba sumido en la penumbra, pero no en silencio. El tic-tac coordinado de cientos de relojes creaba una cacofonía metálica que extrañamente seguía un ritmo perfecto, como si todos hubieran sido sincronizados al segundo. Encendí una cerilla y busqué una lámpara. La encontré sobre un mostrador y al iluminarla, la visión que me recibió confirmó mis peores sospechas. El taller de Augustus Blackwood había sido transformado.
Las estanterías ya no seguían líneas rectas. Se curvaban en ángulos imposibles como si la madera hubiera sido doblada sin romperse. Los relojes de pared perfectamente funcionales estaban montados en posiciones que desafiaban la gravedad. Algunos colgaban cabeza abajo, otros en diagonal, pero todos marcaban la hora exacta. Los espejos, usados por los relojeros para trabajos de precisión, reflejaban la habitación desde perspectivas que no correspondían con su posición. En uno de ellos me vi a mí mismo de espaldas cuando estaba claramente frente a él, y luego estaban las huellas en el suelo, pisadas humanas, pero que no seguían un patrón de locomoción natural. Zigzagueaban en ángulos agudos, como si quien las hubiera dejado cambiara bruscamente de dirección cada pocos pasos, sin girar el cuerpo. Me arrodillé para examinarlas mejor. Eran recientes, quizás de hace 2 o 3 días, y todas del mismo tamaño, correspondientes a un hombre adulto. Augustus Blackwood, posiblemente, pero algo en aquellas huellas sugería que quien las había dejado ya no caminaba como un ser humano. Seguía el rastro hasta un gran reloj de pie situado al fondo del taller. Un magnífico ejemplar victoriano con una caja de caoba tallada con motivos de hojas de acanto y figuras mitológicas. La esfera del reloj, sin embargo, era lo más inquietante. En lugar de los habituales números romanos, mostraba símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido, y sus 3 manecillas, no 2, giraban en sentido contrario. Las huellas terminaban justo frente a este reloj. Me acerqué con cautela, sintiendo cómo el aire se volvía más denso a cada paso, como si la atmósfera misma protestara por mi avance. Al llegar frente al reloj, noté que, a diferencia de los demás, este no hacía ruido. Sus manecillas se movían en absoluto silencio. Examiné la caja del reloj buscando algo inusual. Mis dedos recorrieron las tallas de madera hasta que en la base encontré una irregularidad, una pequeña puerta disimulada en el diseño. La abrí. En el interior no había mecanismo alguno. En su lugar encontré un cuaderno de cuero negro con el nombre A. Blackwood grabado en letras doradas. Lo tomé, y al abrirlo descubrí que se trataba del diario personal del relojero. Estaba a punto de comenzar a leerlo cuando escuché algo. Un sonido que me heló la sangre. No era el tic-tac de los relojes, sino algo más, orgánico. Un arrastrar húmedo que provenía del piso superior. Apagué la lámpara instintivamente y aguardé en la oscuridad. El sonido continuó, acompañado ahora de un golpeteo rítmico. Algo o alguien se movía arriba en lo que debía ser la vivienda de mi Nosten Augustus Blackwood. Con el diario firmemente apretado bajo el brazo, me dirigí a las escaleras que conducían al segundo piso. Cada peldaño crujió bajo mi peso, anunciando mi presencia a cualquier cosa que pudiera estar esperando arriba. Pero cuando alcancé el rellano superior, los sonidos cesaron abruptamente. La vivienda de Blackwood era tan extraña como su taller. Muebles antiguos dispuestos en configuraciones ilógicas. Una mesa de comedor colocada verticalmente contra una pared. Un sofá colgando del techo. Cuadros que mostraban paisajes imposibles, con perspectivas que dolían a la vista. Y en medio de todo, un espacio vacío perfectamente circular, como si algo hubiera estado allí y hubiera sido removido recientemente. Di un paso hacia ese círculo y sentí un mareo inmediato. La habitación pareció girar a mi alrededor y por un instante tuve la sensación de estar observando la escena desde todos los ángulos posibles simultáneamente. Me tambaleé hacia atrás, sujetándome a un aparador para no caer. Fue entonces cuando lo vi reflejado en un pequeño espejo de mano que yacía sobre el mueble. Una figura alta y delgada, vestida con ropas victorianas desgastadas. Su postura era antinatural, como si cada articulación de su cuerpo estuviera doblada en un ángulo ligeramente incorrecto. No podía ver su rostro, pues me daba la espalda, pero supe instantáneamente que no era humano. No completamente. El pánico me invadió. Giré bruscamente, pero detrás de mí no había nadie. Volví a mirar el espejo. La figura seguía allí, inmóvil. Y entonces comprendí.
No estaba viendo algo que estuviera en la habitación conmigo. Estaba viendo algo que existía en el espacio donde el espejo se encontraba con nuestra realidad. Un ser que habitaba en los ángulos muertos de nuestra percepción. Con el corazón martilleando en mi pecho, retrocedí lentamente hacia las escaleras. El diario de Blackwood podría contener respuestas y no pensaba quedarme allí para enfrentarme a lo que fuera aquella cosa. Mientras bajaba precipitadamente los escalones, sentí que algo cambiaba en el aire. El tic-tac sincronizado de los relojes comenzó a descoordinarse, cada uno marcando un ritmo diferente, creando una cacofonía metálica que resonaba como risas mecánicas. Salí por la puerta trasera y corrí por el callejón hasta llegar a la calle principal. Baker Street seguía envuelta en niebla, pero me pareció un refugio acogedor comparado con lo que acababa de presenciar. Fue solo cuando estuve a varias manzanas de distancia, en la relativa seguridad de un coche de alquiler, que me permití abrir el diario de Augustus Blackwood. Lo que leí cambiaría para siempre mi comprensión de la realidad y me arrastraría a las profundidades de un misterio que jamás debería haber sido perturbado. Las primeras páginas del diario de Augustus Blackwood eran mundanas. Registros de ventas, reparaciones y ocasionales reflexiones sobre la vida solitaria de un relojero. Pero a medida que avanzaba en la lectura, un patrón inquietante comenzó a emerger. 28 de septiembre, 1887. Hoy ha venido a la tienda el hombre más extraño que jamás he visto. No puedo recordar su rostro por mucho que lo intento. Es como si mi mente se negara a retener sus facciones. Me ha encargado la restauración de un reloj que, según él, ha estado en su familia por generaciones. Un objeto fascinante. Su mecanismo no se parece a nada que haya visto antes. De octubre 1887. El reloj me desconcierta. Sus engranajes parecen moverse en patrones imposibles, como si no estuvieran limitados por las leyes de la mecánica. A veces, cuando trabajo en él durante demasiado tiempo, tengo la sensación de que las manecillas se mueven en sentido inverso cuando no las estoy mirando directamente. 12 de octubre 1887. El cliente ha vuelto hoy. Me ha preguntado por mi progreso con el reloj. Cuando le he dicho que su mecanismo desafía toda lógica relojera, ha sonreído de una manera que me ha helado la sangre. No es un reloj, me ha dicho. Es una puerta. Luego se ha marchado sin más explicaciones. Las entradas continuaban, cada vez más erráticas y perturbadoras. Blackwood describía sueños en los que caminaba por corredores no euclidianos, donde las paredes se encontraban en ángulos imposibles y las distancias se expandían y contraían con cada paso. El 2 de noviembre, Blackwood escribió: «Lo he visto hoy, en el espejo del taller. No era mi reflejo, aunque llevaba mi ropa. Su postura era incorrecta, como si alguien hubiera construido un hombre sin entender cómo funcionan las articulaciones humanas. Cuando me he movido, él ha permanecido inmóvil, y cuando me he quedado quieto, él ha comenzado a moverse. Primero, lentamente, luego con movimientos bruscos y angulares que ningún ser humano podría reproducir». En la entrada del 15 de noviembre, la caligrafía comenzaba a deteriorarse. Está intentando pasar. El reloj es una puerta y él está al otro lado observándome, observándonos a todos. Lo llamo el hombre torto porque su forma de moverse parece una burla retorcida de nuestra locomoción. No camina, se desplaza en segmentos como si el espacio entre un punto y otro no existiera para él. La última entrada, fechada el 3 de diciembre, 3 días antes de la desaparición de Blackwood, era apenas legible, escrita con una mano temblorosa. «Ya no puedo dormir. Cuando cierro los ojos lo veo acercándose por ángulos imposibles. Ha aprendido a imitarme». Esta mañana la señora Pemberton, mi vecina, me ha preguntado por qué caminaba de forma tan extraña anoche en la calle. Pero yo no salí anoche. No he abandonado la tienda en 3 días. No me atrevo. Temo que si me alejo del reloj le daré la oportunidad que busca. Tengo que destruirlo.
Es la única forma de cerrar la puerta. Cerré el diario sintiendo un peso en el pecho. Augustus Blackwood había tropezado con algo que se ocultaba en los pliegues de la realidad, algo que ahora posiblemente lo había reemplazado o consumido. Regresé a mi despacho en Marylebone con la sensación de ser observado desde ángulos que mis ojos no podían percibir. La niebla parecía seguirme, adhiriéndose a mi abrigo como un parásito invisible. Una vez en la seguridad relativa de mi estudio, extendí mis recursos. Antiguos tomos de conocimientos prohibidos, correspondencia con eruditos de lo oculto y, lo más valioso, mi propia colección de casos documentados de fenómenos similares. En un oscuro tratado de metafísica del siglo XVI, encontré la primera pista. Existen entidades que moran en los espacios negativos de nuestra realidad. No son espíritus ni demonios, sino seres que perciben dimensiones que están vedadas a nuestros sentidos. Los antiguos griegos los llamaban aporretoi, los innombrables, y creían que habitaban en los ángulos ciegos de los espejos y en las sombras proyectadas por objetos iluminados desde múltiples fuentes. Otro texto, este proveniente de un monasterio tibetano, hablaba de los Drekshul o caminantes angulares, seres que podían manifestarse en nuestro mundo solo a través de objetos que distorsionaran la realidad, espejos curvos, cristales, tallados en ángulos precisos o mecanismos que alteraran la percepción del tiempo. Pero fue un informe policial olvidado de 1851 lo que realmente captó mi atención. Relataba la desaparición de un fabricante de lentes en Bristol y la subsiguiente ola de avistamientos de una figura dislocada que caminaba de forma errática por las calles de la ciudad. Los avistamientos cesaron abruptamente después de un incendio que destruyó el taller del fabricante. Con creciente inquietud revisé mis propias notas de casos anteriores y encontré un patrón. Cada pocas décadas emergían informes de criaturas similares, siempre vinculadas a artesanos que trabajaban con instrumentos de precisión óptica o mecánica, relojeros, fabricantes de lentes, constructores de cajas de música. Todos ellos habían desaparecido tras reportar comportamientos erráticos, y en cada caso los testigos describían haber visto a la persona desaparecida comportándose de manera extraña, con movimientos antinaturales, en los días posteriores a su desaparición. La teoría que comenzaba a formarse en mi mente era tan aterradora como fascinante. Estas entidades, estos hombres tortos, no podían existir plenamente en nuestra realidad. Necesitaban anclajes, personas que de alguna manera les proporcionaran un modelo para imitar, una forma de camuflarse entre nosotros mientras aprendían a manipular nuestras leyes físicas, y el reloj de Blackwood había sido su puerta de entrada. Decidí buscar más información sobre el misterioso cliente que había llevado el reloj a Blackwood. Si mis sospechas eran correctas, este hombre sería el vínculo entre las distintas apariciones a lo largo de los años. Mi investigación me llevó a los archivos de la Sociedad Orológica de Londres, donde los relojeros registraban las piezas excepcionales que pasaban por sus manos. Allí, entre documentos amarillentos y olvidados, encontré algo sorprendente. El mismo reloj, o uno extremadamente similar, había sido registrado anteriormente, en 1851 por Harold Winshaw, el fabricante de lentes de Bristol que había desaparecido, y antes de eso, en 1802, por Thomas Hargreaves, un constructor de cajas de música que se había esfumado tras un comportamiento errático. En cada caso, el reloj había sido descrito de manera similar. Un mecanismo que desafiaba la comprensión, con una esfera que mostraba símbolos en lugar de números y 3 manecillas que parecían moverse en patrones imposibles. Y en cada caso, el propietario que lo había llevado a reparar era descrito como un hombre cuyo rostro resulta difícil de recordar. La conexión era innegable. Esta entidad, este hombre torto, había estado utilizando el reloj como un conducto para acceder a nuestro mundo durante más de un siglo, reemplazando a sus anfitriones antes de desaparecer nuevamente, solo para repetir el ciclo décadas después.
Pero ¿por qué relojeros? ¿Qué tenían en común que los hacía vulnerables? La respuesta me golpeó mientras examinaba un antiguo tratado sobre la naturaleza del tiempo. Los relojeros, al igual que los fabricantes de lentes y los constructores de instrumentos musicales de precisión, pasaban sus vidas manipulando elementos que afectaban nuestra percepción de la realidad. Tiempo, luz, sonido, las tres dimensiones, fundamentales a través de las cuales experimentamos el mundo. Al manipular estos elementos, de alguna manera debilitaban la barrera entre nuestra realidad y la de estas entidades, creando pequeñas grietas por las que podían asomarse y eventualmente pasar. Con esta revelación en mente, me preparé para regresar a la tienda de Blackwood. Ya no buscaba al relojero desaparecido. Ahora estaba convencido de que había sido reemplazado, sino el reloj. El objeto que servía como puerta entre mundos. Debía destruirlo, como el propio Blackwood había concluido antes de desaparecer. Esa noche, la niebla sobre Londres era tan densa que las lámparas de gas aparecían como meros fantasmas luminosos. En la oscuridad, las calles estaban desiertas, como si la ciudad entera intuyera que algo antinatural acechaba entre sus sombras. Me acerqué con cautela a la tienda de Blackwood, preparado para lo que pudiera encontrar. Llevaba conmigo herramientas especiales. Un espejo de plata pura, conocido por reflejar verdades ocultas. Un frasco de agua bendecida en 7 templos diferentes. Y una pequeña hacha con inscripciones en arameo antiguo, capaz, según las leyendas, de cortar vínculos entre realidades. Para mi sorpresa, la tienda ya no estaba cerrada. Un tenue resplandor escapaba por las ventanas y la puerta principal estaba entreabierta. Sobre el cristal del escaparate, un cartel escrito a mano anunciaba: abierto, reparaciones y ventas. Mi primer instinto fue retroceder, buscar ayuda. Pero, ¿quién me creería? ¿Qué fuerza policial enviaría agentes basándose en la teoría de que un relojero había sido reemplazado por una entidad interdimensional? Con el corazón latiendo dolorosamente contra mis costillas, empujé la puerta. La campanilla anunció mi entrada con un tintineo agudo que reverberó en el silencio. El interior de la tienda había cambiado. Los relojes, antes caóticamente dispuestos, en ángulos imposibles, ahora estaban organizados con una simetría perfecta, casi obsesiva. Cada reloj en la pared estaba exactamente a la misma distancia del siguiente, cada pieza sobre los mostradores alineada con precisión milimétrica. Y todos, absolutamente todos, marcaban horas diferentes. Un caos cronológico perfectamente ordenado. ¿Puedo ayudarle?, preguntó una voz a mis espaldas. Me giré bruscamente. Detrás del mostrador principal, donde no había nadie un segundo antes, se encontraba un hombre. A primera vista podría haber pasado por Augustus Blackwood, la misma contextura, el mismo rostro barbado, la misma vestimenta de relojero profesional, pero algo estaba profundamente mal. Su postura era demasiado rígida, como si cada músculo estuviera tensado al límite, y sus movimientos, cuando extendió una mano para invitarme a acercarme, eran segmentados, como si no comprendiera que los gestos humanos son fluidos. Busco un reloj, dije avanzando lentamente hacia el mostrador. Uno muy especial. El ser que pretendía ser Blackwood ladeó la cabeza. No la inclinó gradualmente, sino que la movió en un ángulo preciso de 45 grados, deteniéndose abruptamente. Todos, mis relojes son especiales, respondió. Su voz era correcta. Las palabras adecuadas, pero el ritmo estaba mal. Hablaba como alguien que ha aprendido un idioma leyéndolo, sin escucharlo jamás. Busco uno con 3 manecillas, continué sin apartar la mirada de su rostro. Y símbolos, en lugar de números. Algo cambió en sus ojos. Un destello de reconocimiento seguido de algo más. Alarma, interés. No tengo ningún reloj así en venta, dijo, y por primera vez noté que no parpadeaba. Pero quizás podría fabricar. Uno para usted. ¿Para qué lo necesita? Para cerrar una puerta, respondí. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el tic-tac de los cientos de relojes parecía audible.
El ser frente a mí permaneció completamente inmóvil, en una quietud que ningún humano podría mantener. Entonces sonrió. No fue un gesto natural, sino una distorsión calculada de los músculos faciales, una aproximación matemática de lo que debería ser una sonrisa humana. No hay puertas que cerrar, detective Almanaque, dijo, pronunciando mi nombre, con precisión clínica. Solo ventanas para abrir. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Nunca me había presentado. Nunca le había dicho mi nombre. ¿Dónde está Augustus Blackwood?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. El ser hizo un gesto vago con la mano, un movimiento que pretendía ser casual pero que resultaba mecánico. El señor Blackwood ha encontrado una nueva perspectiva, respondió. Ha visto el mundo desde ángulos que ustedes no pueden imaginar. ¿Ustedes?, insistí. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? La criatura pareció considerar la pregunta. Su cabeza se inclinó hacia el otro lado, nuevamente en un ángulo perfecto. Somos los observadores en los márgenes, dijo finalmente, los que ven entre los engranajes del tiempo. Existimos en los espacios que ustedes no pueden percibir, en las dimensiones que ignoran. Y lo que queremos, hizo una pausa como si buscara la palabra adecuada, es experimentar, vivir en illimitación, la linealidad, sentir la limitación de 3 dimensiones y un solo vector temporal. Es fascinante. Mientras hablaba, algo comenzó a cambiar en su apariencia. Era sutil al principio, casi imperceptible. Su piel parecía ondular, como la superficie de un estanque perturbado, y sus proporciones se distorsionaban gradualmente, como si la imagen de Augustus Blackwood fuera una máscara que empezaba a resbalar. El reloj, insistí, tratando de mantener la calma. Es más que una puerta, ¿verdad? Es un ancla. Os mantiene aquí, la criatura asintió. Un movimiento demasiado amplio para un cuello humano. Perspicaz detective. Sí, el cronolito es nuestro ancla. Sin él, no podríamos mantener esta coherencia. Sus dedos, ahora visiblemente más largos de lo que deberían, se tamborilearon sobre el mostrador en un ritmo imposible, y me temo que no puedo permitir que lo destruyas. Se movió entonces. No fue un paso o un salto. Simplemente estaba en un lugar y al siguiente instante se encontraba a medio metro de distancia, sin ninguna transición visible. La imagen de Augustus Blackwood se fragmentaba, como un reflejo en un espejo agrietado. Reaccioné por instinto. Saqué el espejo de plata de mi bolsillo y lo sostuve frente a mí. Un antiguo proverbio afirma que los seres que existen fuera de nuestra realidad no pueden soportar verse a sí mismos reflejados en plata pura, pues les muestra su verdadera naturaleza. El efecto fue inmediato y terrible. La criatura se detuvo, fijando su mirada en el espejo. Lo que vi reflejado no era el rostro de Augustus Blackwood, ni siquiera una versión distorsionada de él. Era algo que mi mente apenas podía procesar. Una geometría móvil, una construcción de ángulos y planos que se intersectaban en patrones que dolían a la vista. No tenía ojos, ni boca, ni características reconocibles, y sin embargo, de alguna manera, supe que me estaba mirando. La criatura emitió un sonido que no debería poder salir de una garganta humana. Un gemido agudo que pareció resonar desde múltiples puntos en el espacio simultáneamente. Aparta de eso, dijo, su voz oscilando entre la de Blackwood y algo más antiguo, algo que no estaba diseñado para nuestro aire o nuestros oídos. No comprendéis lo que hacéis, no podéis detener lo que ya ha comenzado. ¿Qué ha comenzado?, pregunté, manteniendo el espejo en alto mientras retrocedía hacia las escaleras que conducían al segundo piso, donde presumiblemente se encontraba el reloj. La criatura se retorció, no solo físicamente, sino como si su misma realidad se estuviera doblando. La convergencia, respondió, y por primera vez detecté algo similar al miedo en su voz inhumana. Los espacios negativos se están fusionando con vuestro mundo. Los ángulos muertos se están expandiendo. Pronto,
Todos vosotros veréis como nosotros vemos. Aproveché su aparente malestar para subir precipitadamente las escaleras. El segundo piso estaba transformado por completo. Lo que antes había sido una vivienda normal, ahora era un laberinto de pasillos que se curvaban en ángulos imposibles, habitaciones que parecían más grandes por dentro que por fuera, y puertas que se abrían a lugares que no podían existir dentro de los confines del edificio. En el centro de todo este caos espacial, en lo que debería haber sido la sala de estar, se encontraba el reloj. El cronolito, como lo había llamado la criatura. Ahora entendía por qué. No era un simple reloj, era un monolito dedicado al tiempo mismo, una construcción que trascendía la mera medición para convertirse en manipulación. La caja de caoba se había expandido, creciendo hasta alcanzar el techo. Los motivos tallados ya no representaban hojas y figuras mitológicas, sino formas alienígenas que parecían moverse cuando no las miraba directamente. La esfera del reloj había crecido proporcionalmente, y los símbolos extraños que reemplazaban a los números ahora brillaban con una luz propia, pulsando al ritmo de las 3 manecillas que giraban en direcciones opuestas. Y dentro, visible a través del cristal, no había un mecanismo de relojería. En su lugar vi lo que solo puedo describir como un fragmento de espacio doblado sobre sí mismo. Una fractura en la realidad donde las leyes de la física se retorcían y colapsaban. Escuché a la criatura subir las escaleras, no con pasos, sino con ese desplazamiento antinatural, apareciendo y desapareciendo en secuencia, cada vez más cerca. Sabía que tenía segundos, no más. Saqué el hacha inscrita y me acerqué al reloj. Las manecillas aceleraron su giro, como si el cronolito percibiera el peligro. La voz de la criatura resonó desde demasiado cerca. Si lo destruyes, detective, nunca podrás regresar. Te quedarás atrapado en el pliegue. Me giré y vi que la criatura había abandonado todo pretexto de humanidad. La forma de Augustus Blackwood se había desintegrado, dejando ver lo que acechaba debajo. Una entidad compuesta de segmentos geométricos que se conectaban y desconectaban en patrones que mi mente no podía seguir. Se desplazaba como si el espacio entre un punto y otro no existiera, apareciendo parcialmente en múltiples lugares a la vez. ¿Qué es el pliegue?, pregunté tratando de ganar tiempo mientras buscaba el punto débil del reloj. El espacio, entre espacios, respondió la criatura. El intersticio donde las dimensiones se tocan, de donde venimos, donde el tiempo no es una línea, sino una superficie que puede doblarse y manipularse. Comprendí entonces la verdadera naturaleza de estas entidades. No eran demonios ni espíritus, eran habitantes de un plano de existencia tangencial al nuestro, seres para quienes nuestras leyes físicas eran tan extrañas como las suyas lo eran para nosotros. Y a través del cronolito habían encontrado una manera de cruzar, de experimentar nuestro mundo. Pero al hacerlo, distorsionaban la realidad a su alrededor, doblando el espacio y el tiempo para adaptarlos a su naturaleza. ¿Cuántos de ustedes han pasado?, pregunté, notando un punto en la base del reloj donde los símbolos se concentraban, formando lo que parecía ser un sello o cierre. La criatura emitió un sonido que podría haber sido una risa. Solo yo por ahora. Soy el explorador, el que prepara el camino para los demás. Pero pronto, cuando el cronolito alcance su sincronía perfecta con vuestro tiempo, la puerta se abrirá completamente. Y todos podremos experimentar la linealidad, la idea de cientos, quizás miles de estas entidades invadiendo nuestro mundo, cada una distorsionando la realidad a su paso, creando zonas donde las leyes de la física simplemente dejaban de funcionar. Era aterradora. No había alternativa. Con un movimiento rápido, levanté el hacha y la descargué contra el punto que había identificado como el sello del cronolito. El impacto provocó un sonido que trascendió lo auditivo, una vibración que sacudió la realidad misma. El cristal del reloj no se rompió. Se fragmentó en planos imposibles, cada pedazo mostrando un ángulo diferente de la habitación, del mundo, del universo.
La criatura emitió un alarido y se lanzó hacia mí, sus segmentos geométricos expandiéndose, como una red para atraparme. Pero era demasiado tarde. El cronolito comenzó a colapsar sobre sí mismo, no físicamente, sino dimensionalmente, como si estuviera siendo absorbido por su propio centro. Y con él, el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse, creando una vorágine de realidad fracturada. Sentí que me arrastraba, no solo a mí, sino a toda la habitación, a todo el edificio. Las paredes se curvaron hacia el interior. Los muebles se estiraron en líneas imposibles. La criatura, el hombre torto, se desintegraba ante mis ojos, sus segmentos geométricos dispersándose como piezas de un rompecabezas cósmico, cada una volviendo a su propio plano de existencia. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue el rostro de Augustus Blackwood emergiendo brevemente de la maraña geométrica, sus ojos encontrándose con los míos en un momento de terrible claridad, antes de ser absorbido completamente por el colapso dimensional. Después, oscuridad. Desperté en la acera frente a la tienda de Blackwood, con la lluvia londinense golpeando mi rostro. La niebla se había disipado por completo, como si nunca hubiera existido. Me incorporé lentamente, desorientado y con un dolor sordo en cada articulación de mi cuerpo, como si hubiera sido estirado y comprimido. La tienda estaba allí, pero diferente. La fachada se veía más antigua, más desgastada, como si hubiesen pasado años, no días, desde la última vez que la vi. El letrero Blackwood & Son estaba descolorido, casi ilegible. Y lo más inquietante, la tienda estaba completamente vacía. No había relojes en el escaparate, ni muebles visibles en el interior. Solo un espacio abandonado cubierto de polvo. Un policía se acercó, seguramente atraído por la visión de un hombre empapado y confundido en medio de la calle. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó con genuina preocupación. La tienda de relojes, murmuré señalando el local. ¿Qué le ha sucedido? El policía miró hacia donde yo señalaba y frunció el ceño. Blackwood lleva cerrada más de 40 años, señor. El viejo relojero desapareció en extrañas circunstancias. Un caso famoso en su tiempo. Mi sangre se heló. ¿40 años? No, eso es imposible. Ocurrió hace días. El 6 de diciembre de 1887. El policía me miró con creciente preocupación, la clase de mirada que se le dirige a alguien cuya mente ha perdido el rumbo. Señor, hoy es 15 de abril de 1927. La tienda de Blackwood lleva cerrada desde 1887, en efecto. El impacto de sus palabras me hizo tambalear. 40 años. Había estado atrapado en el pliegue, como lo llamó el hombre torto, durante 104 décadas. Y sin embargo, para mí habían sido minutos, segundos quizás. Sus documentos, señor, pidió el policía, ahora más cauteloso. ¿Puede identificarse? Metí la mano en mi bolsillo, esperando encontrar mi cartera. En su lugar, mis dedos tocaron algo frío y suave. Lo saqué lentamente. Era el espejo de plata, pero ya no reflejaba el mundo como debería. En su lugar, mostraba ángulos imposibles, como si mirara a través de una ventana a otro plano de existencia. Y en el fondo, casi imperceptible, una figura. Se movía de manera angular y fragmentada, observándome. Guardé el espejo rápidamente antes de que el policía pudiera verlo. Me temo que he perdido mis documentos, respondí. Mi nombre es... Dudé, de repente inseguro sobre quién era realmente después de este evento. Almanaque. Soy detective privado. El policía anotó algo en su libreta. Tendré que pedirle que me acompañe a la comisaría, señor Almanaque, para verificar su identidad. Asentí distraídamente, mi mente aún tratando de comprender lo ocurrido. 40 años, un tiempo robado. Y sin embargo mi apariencia, mi ropa, todo en mí parecía igual, como si el tiempo hubiera pasado para el mundo, pero no para mí. Mientras caminábamos sentí algo en mi otro bolsillo.
El diario de Blackwood. Lo había conservado durante mi paso por el pliegue dimensional. El policía me condujo a través de un Londres que reconocía pero que a la vez resultaba ajeno. Nuevos edificios, automóviles en lugar de carruajes, una modernidad que había emergido mientras yo estaba perdido entre dimensiones. En la comisaría un inspector mayor me interrogó con amabilidad pero firmeza. Claramente me tomaba por un excéntrico, quizás un veterano de la Gran Guerra, un conflicto del que yo no sabía nada, cuya mente había quedado perturbada. No tenemos registro de ningún detective privado llamado Almanaque, dijo consultando un archivo. De hecho, no tenemos registro alguno de usted, señor. Por supuesto que no. Para el mundo, yo no había existido durante 40 años. Sin embargo, continuó el inspector notando mi desconcierto, hay algo extraordinario en su mención del caso Blackwood. Sacó de un archivador un expediente amarillento. Este es el informe original de 1887, nunca se resolvió. Pero hay una nota aquí, escrita por el inspector a cargo, que encuentro fascinante a la luz de sus afirmaciones. Me mostró el documento. En la parte inferior, una anotación manuscrita decía: un hombre que se identificó como detective Almanaque se presentó horas antes de la desaparición de Blackwood haciendo preguntas sobre el relojero. El agente Wilkins informó que dicho individuo mostró gran interés en entrar en la tienda. Considero que este almanaque puede ser un testigo crucial o incluso un sospechoso en el caso. Sin embargo, nadie ha logrado localizarlo desde entonces. La nota estaba fechada el 7 de diciembre de 1887, un día después de mi entrada a la tienda. Es extraordinario, murmuró el inspector. Usted habla de un caso de hace 40 años con detalles que solo alguien presente podría conocer y lleva el mismo nombre que este misterioso detective mencionado en los informes originales. Guardé silencio. ¿Qué podía decir? ¿Que había estado atrapado en un pliegue dimensional mientras luchaba contra una entidad de otro plano de existencia? Me encerrarían en un manicomio sin dudarlo. El inspector cerró el expediente y me miró con una mezcla de curiosidad y cautela. Voy a dejarlo marchar, señor Almanaque, o quien quiera que sea. No ha cometido ningún delito que yo pueda determinar, pero me gustaría que me mantuviera informado de su paradero mientras esté en Londres. Asentí, agradecido por su comprensión. Cuando me levanté para marcharme, el inspector añadió: una cosa más. Durante la investigación original, se encontró un objeto en la tienda de Blackwood. Un reloj de construcción inusual, con símbolos en lugar de números y 3 manecillas. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Qué ocurrió con él?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Fue almacenado como evidencia durante años. Nadie pudo hacerlo funcionar. Su mecanismo desconcertaba a todos los expertos. Finalmente, en 1902, fue transferido al Museo Británico para su estudio. Y hace una semana se detuvo, como si dudara en continuar. ¿Qué ocurrió hace una semana?, insistí. Desapareció, simplemente ya no estaba en su vitrina. Y lo más extraño, el inspector bajó la voz, es que el guarda nocturno afirma haber visto a un hombre salir del museo esa noche. Un hombre que caminaba de forma extraña, como si cada paso fuera un movimiento separado. Cuando intentó detenerlo, el intruso se giró, y el guarda jura que su cuerpo entero giró como una sola pieza, sin mover primero la cabeza. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. El cronolito había regresado, y con él, el hombre torto. Quizás no el mismo que yo había enfrentado, pero otro de su especie, otro explorador. Salí de la comisaría con la certeza de que mi trabajo no había terminado. Lo que había experimentado no había sido un final, sino un intermedio. El cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Londres se extendía ante mí, una ciudad transformada por 4 décadas que yo no había vivido. En algún lugar entre sus calles y sombras, un nuevo relojero habría recibido la visita de un cliente cuyo rostro resultaba imposible de recordar, con un reloj que desafiaba toda comprensión, y el ciclo comenzaría nuevamente.
Saqué el espejo de plata, observando una vez más su reflejo imposible. La figura al fondo parecía más cercana ahora, más definida. Sus movimientos angulares formaban un patrón que, de alguna manera, reconocí como un mensaje. Volveremos a encontrarnos, detective, parecía decir. En los ángulos muertos, en las sombras entre segundos. Guardé el espejo y abrí el diario de Blackwood pasando a la última página. Allí, después de la entrada final del relojero, encontré algo que no había visto antes. Una escritura que no pertenecía a Blackwood. Era mía, aunque yo no recordaba haberla escrito. El tiempo no es una línea, sino un laberinto, y en sus recovecos acechan los que no deberían existir, los que ven a través de los ángulos rotos de la realidad. No los busques, porque si lo haces te encontrarán primero. Cerré el diario con manos temblorosas y me adentré en las calles, de un Londres que ya no conocía, pero que debía proteger nuevamente. El caso del hombre torto no había terminado, solo había cambiado de forma, como la entidad misma, y así fue como resolví uno de los casos más extraños de mi vida, uno que nunca debió haber sido abierto, porque algunas puertas una vez atravesadas jamás pueden cerrarse del todo. Los hombres tortos siguen ahí, observándonos desde los ángulos que no podemos ver, esperando su momento para cruzar. Y yo sigo aquí, vigilando, buscando los signos de su presencia. Si alguna vez notas que los espejos de tu casa reflejan espacios que no deberían estar allí, o si los relojes marcan horas imposibles, o si ves a alguien caminando de forma extraña en la niebla, no lo sigas, no lo mires directamente. Busca al detective almanaque, porque algunos misterios no están destinados a ser comprendidos por mentes ordinarias. Y recuerda siempre, en un mundo de ángulos rectos y tiempo lineal, lo verdaderamente aterrador es aquello que se mueve en diagonal a través de ambos.